Tan cerca estaba la vida. Bueno, en la primaria los niños no se jalan las clases. Es hasta la secundaria o la preparatoria. Conocí el mar cuando tenía tal vez 17 años. Bueno, yo soy prófugo de varias universidades. Soy prófugo de la UAPJO, estudié en la UAPJO y estudié en la Universidad Autónoma Chapingo. Después de la costa me vengo para formar el PRD en todo el estado. Ok. Puedo sonar vanidoso, pero en la calle mucha gente me saluda, me abraza y me dice que me quiere. O Ulises Ruiz ha llegado a decir, ay, que me pidió dinero. Digo, ¿O portafolios? Portafolios, digo, me da mucha risa, me causa hilaridad. Hola. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Charlemos sin filtro. Una vez más agradecemos su preferencia y pues agradecemos además que nos sigan, que nos vean en este ejercicio de diálogo, en este ejercicio en el cual buscamos rescatar la memoria, desnudar los pensamientos y bueno, conocer algo más de nuestros invitados. Hoy estamos con Flavio Sosa Villavicencio, ave de tempestades, amigo, activista, bueno, tiene un sinfín, una trayectoria que pues, vamos a conocer en este momento. Flavio, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Quién es Flavio? ¿Quién es Flavio Sosa? Bueno, actualmente me desempeño como secretario de Culturas y Artes en el gobierno del estado de Oaxaca. Tengo 8 meses desempeñándome como tal. Inicié en enero de este año. El gobernador Salomón Jara Cruz tuvo a bien distinguirme con este nombramiento. Anteriormente estuve colaborando con él como coordinador del gabinete social e inicié con él colaborando como director de alguna otra área en lo que fue la jefatura de gabinete. Entonces, actualmente me desempeño como secretario de Cultura. Antes del gobierno del gobernador Salomón Jara, yo me había desempeñado como activista social, político, participando en el movimiento Morena. Soy parte del movimiento López Obrador. Cuando digo quién es Flavio Sosa, quiero indagar un poquito más su papá, su mamá. Bueno, el hijo número 1, el número 8, el número 2. ¿Cómo se desarrolla la infancia? Mis padres ellos ya fallecieron. Mi madre falleció hace unos 4 o 5 años. Mi padre falleció desde el año 2005. Y soy el primero de una familia numerosa, el primer hijo de una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos? 5. ¿5 hermanos? Sí. ¿Había peso en el apoyo al papá cuando tienes 5 hermanos atrás? Digo, como se estilaba antes, ¿no? El mayor siempre tenía cierta responsabilidad, cierta carga responsiva. Lo que pasa es que nosotros vivimos una vida de una familia campesina, una familia que se desarrolló en el campo de Valles Centrales, en San Bartolo Coyotepec. Entonces, pues siempre es una vida muy difícil porque los recursos para cultivar la tierra son muy limitados. Una familia numerosa siempre tiene muchas complicaciones de carácter económico para tener lo necesario en la casa. Pues el padre y la madre siempre están haciendo muchos esfuerzos para que los frijoles alcancen para todas y para todos. ¿Te tocó ir a sembrar? Claro, a sembrar, a limpiar la hierba de los terrenos, de quitarle la hierba a los terrenos, a sembrar alfalfa, a regar alfalfa, a sembrar garbanzo, a cultivarlo, las labores propias del campo. ¿A cuidar los chivos? No teníamos chivos, teníamos vacas. Okay. Entonces, en un primer momento mi padre era jornalero agrícola, después ya tuvo un par de vaquitas, un abuelo nos donó ahí una vaca con su becerrito, de ahí tuvimos 2 vacas y pues me tocó cuidar las vacas, ¿no? A traer al campo la pastura necesaria para que las la vacas leña, se para el fogón. Poca leña se consumía en la casa porque, bueno, es una zona de Valles Centrales donde pues para lo que se ocupaba era para los frijoles o para las tortillas
o se compraban tortillas con la vecina de junto, entonces se consumía más carrizo, o mi papá tenía siempre algunos trabajadores también, entonces los trabajadores hacían un poco esas tareas más rudas. Okay. Y nosotros éramos chamacos, entonces a nosotros nos tocaban otro tipo de tareas como limpiarle las vacas, limpiarle los cerdos, ayudar en las labores del campo. Pero había momentos de esparcimiento. Claro, pues es una infancia, digamos que feliz, en el campo, con los amigos, en la calle, en la cuadra, jugando fútbol. La casa paterna está frente al parque de San Bartolo Coyotepec, y antes de que fuera parque era una cancha de fútbol. Sí, claro. No había parque, y entonces para llegar a la escuela solamente cruzábamos la cancha de fútbol. O sea, la escuela primaria Constancia y Progreso estaba a 100 metros de la casa paterna, y entonces en el recreo pues salíamos a jugar a la cancha que está frente a la escuela, y en las tardes, cuando teníamos tiempo, pues jugábamos en el campo de fútbol, que era prácticamente nuestro patio de juegos. Ni oportunidad de jalarse las clases, tan cerca estaba. Bueno, en la primaria los niños no se jalan las clases, es hasta la secundaria o la preparatoria es que se habla de jalarse las clases, pero en las primarias los niños de las primarias rurales no nos jalamos las clases. ¿El carácter de quién tienes? ¿De tu papá o de tu mamá? No sabría decirte, yo creo que uno es mucho de su mamá. ¿Sí? La influencia de tu madre es muy fuerte porque la madre está muy cerca de los hijos, pero también la influencia del padre también es muy fuerte. Entonces, pues creo que tiene uno un poco de cada uno. Sí. ¿A quién quieres más de tus hermanos? Pues yo tengo muchos hermanos, a todos los quiero igual. Entonces no tengo ninguna distinción o preferencia. Pero te llevas mejor con uno que con otros. Me llevo bien con todos, hemos desarrollado una relación de amistad y de cariño muy, muy cercana. Cuando murió mi padre nos pudimos dar cuenta que éramos un grupo de hermanos, pues que no teníamos mayor complicación entre nosotros, porque nunca hemos tenido problemas de fondo. Nos dejó por ahí algunos terrenos, y un año después de que murió, una tarde mi madre nos invitó a platicar para ver qué se iban a hacer con esos terrenos, y en cosa de una hora nos pusimos de acuerdo. Todo el mundo entendió que pues los terrenos no se trataba de hacer negocios ni mucho menos, sino que se siguieran trabajando, que se siguieran cuidando, que siguieran produciendo, y hasta la fecha los terrenos siguen produciendo maíz, alfalfa, en algunos casos chile o tomate o flores, y se siguen cultivando. Es como una especie de economía familiar la que funciona a nuestro alrededor. Flavio, ¿qué soñaba de niño? Bueno, de niño pues tiene uno muchos sueños, pero los sueños están relacionados con tu entorno, con el campo, tal vez que las vacas vuelen, o tal vez que las nubes platiquen contigo, o que los pájaros te trasladen. ¿Ya filosofabas desde chico? Perdón, pues creo que todos filosofamos, creo que todas las personas filosofamos, no propiamente en la lógica que marca el concepto de la filosofía, pero sí todo el mundo sueña, todo el mundo tiene algunas ideas que pudieran considerarse filosofía. Creo que nosotros mismos en las comunidades somos educados, la comunidad nos educa con cierta filosofía, ¿no? Pues la filosofía del servicio, la filosofía de trabajar con la comunidad, de ser parte de un ente que se llama comunidad, y que es como el ente primario del cual tú eres parte, como de la célula de la cual tú eres parte. Okay. O sea, sí eres parte de la célula llamada familia, pero más allá de la familia está la célula que se llama comunidad. ¿Has cristalizado alguno de esos sueños que tuviste de niño? Pues tal vez soñaba con ser joven en algún momento, y llegué a ser joven. Tal vez leer alguna novela que me gustó, o de la cual hablé, de la cual me hablaron, o tal vez conocer el mar, sí. ¿No? Pues lo conocí. ¿A los cuántos años conociste el mar? Conocí el mar cuando tenía tal vez 17 años. ¿Te fuiste de pinta a Puerto Escondido? No de pinta, fue con autorización de mis padres. Íbamos a la escuela, y entonces vinieron unas vacaciones, y unos amigos que eran de una población cercana a la playa nos invitaron. Nos dijeron, vamos a estar 3 días en mi pueblo, que está cerca del mar, y luego de ahí nos vamos. ¿Qué pueblo fue? San Gabriel Mixtepec, me parece. San Gabriel Mixtepec, por supuesto. ¿Hasta qué grado académico estudió
Flavio? Bueno, yo soy prófugo de varias universidades. Soy prófugo de la UAPJO, estudié en la UAPJO y estudié en la Universidad Autónoma Chapingo. No concluí mi carrera en la Universidad Autónoma Chapingo, que es en la escuela que estuve más tiempo. De ahí me tuve que ir a los Estados Unidos a trabajar. Estuve 2 años trabajando de indocumentado a Chapingo y luego regresé y me reincorporé a trabajar en la costa de Oaxaca. ¿De qué trabajas en Estados Unidos? Primero lavando platos, después limpiando mesas. La puerta de entrada, ¿no? Sí, porque estuve en Nueva York y entonces Nueva York es una ciudad, digamos que muy exigente con los trabajadores indocumentados y si no dominas el inglés, pues te toca hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces a mí me tocó lavar platos, me tocó limpiar mesas, ayudar poco como mesero, en eso trabajé, pero fundamentalmente en restaurantes. ¿Podemos saber por qué te instó a ir a Estados Unidos? Lo que pasa es que en algún año de la universidad yo tenía una beca en la Universidad Autónoma Chapingo y entonces me colgué con alguna materia y para poder continuar con beca en la universidad, que era la forma de estar en la universidad, porque estás en el Estado de México, está la Universidad Autónoma Chapingo, entonces pues requieres de tener la beca. Y si no, pues puedes continuar ahí pagando tu examen a título durante los meses posteriores, pero no tienes beca. Claro. Durante un año no vas a tener beca. Entonces tú piensas, voy a poderme sostener aquí sin beca. Entonces decidí durante un año dejar la universidad y luego retornar. ¿Tu año sabático? Digamos que ese fue el motivo que me obligó a tomar el año. Pero luego un amigo me invitó a conocer Nueva York. Me dijo, vamos a trabajar en Nueva York. Mira, se puede ahorrar un dinero y te regresas a estudiar el próximo. Pero luego decidí dejar la universidad. Eso. ¿Y qué te motivó a regresar? Bueno, ¿No te hallaste? Sí me hallé, estaba muy contento, estaba trabajando bastante bien, ahorré algunos centavitos, algunos dólares, los invirtió mi padre en el campo. En la casa, pues insisto, funciona una especie de economía familiar, siempre había funcionado una especie de economía familiar. Invertimos ese dinerito, y un amigo me invitó precisamente a la Universidad Autónoma Chapingo, amigos de la universidad, conocían mi participación política en la universidad y me dijeron, vente, hay un proyecto en la región de la costa para organizar a los pueblos y comunidades, incorpórate, tú nos vas a ayudar, tienes algunas actitudes de liderazgo. Y me invitaron y es en esa coyuntura que nace el PRD y de tiempo completo me involucro en ese partido. Empezamos a trabajar, pero desarrollamos un trabajo social y un trabajo económico productivo en la región de la costa. Es decir, que ese fue tu primer acercamiento o no, tu primera actividad social. En la universidad, aquí en la UAPJO, a principios de los 80, por ejemplo, me tocó participar en la fundación de la Escuela de Arquitectura de 5 de Mayo. Ok. Cuando se fundó la Escuela de Arquitectura 5 de Mayo, después del cisma, había una escuela de arquitectura que estaba en Ciudad Universitaria. Sí. Y hay un conflicto al interior de la Escuela de Arquitectura. Y se divide y se toma el edificio. Los estudiantes de arquitectura toman el edificio de la Escuela de Arquitectura 5 de Mayo. Es un momento especial para la universidad porque se están reacomodando las piezas después de que el gobierno tomara el control de la universidad. Sí. Después de que un rector que controlaba mediante la violencia la universidad pretende imponer a su esposa como rectora, se da un cisma dentro de la universidad y una conflictividad, y en esa coyuntura nace la Escuela de Arquitectura de 5 de Mayo. Y nosotros, como parte de una preparatoria, nos sumamos a ese movimiento, que era un movimiento que estaba cuestionando el autoritarismo universitario, el autoritarismo de un rector, y ahí nace la escuela. Y ahí participé por primera ocasión en una actividad política, digamos, que tuvo trascendencia estatal o relevancia estatal. Pues, surgió una escuela de arquitectura. ¿Qué materia te obligó a dejar Chapingo? Fueron como 2 o 3 materias. ¿Matemáticas no? Sí, física creo que también. El coco de muchos, ¿no? Amigos, regresamos en un momento en Charlas Sin Filtro con Flavio Sosa Villavicencio.
Hola, mi nombre es Jorge Vera, soy socio fundador y director general de Mezcal Convite. Mezcal Convite es un proyecto que tiene más de 8 años de haber iniciado. Lo que queríamos era posicionar la marca entre los mejores destilados del mundo. En la producción tenemos mucho cuidado en todo lo que realizamos en cada uno de los procesos. Ponemos atención especial en que los insumos que utilizamos sean de la más alta calidad. Los agaves que utilizamos son agaves capones, el agua utilizada es agua de manantial, la fermentación la hacemos sin acelerantes ni ningún tipo de aditivo, todo es natural. Tenemos un proceso completamente artesanal. Nos especializamos en la producción de agaves silvestres y en ensambles. Hemos creado recientemente un proyecto que se llama Casa Convite. Aquí brindamos el conocimiento necesario para introducir a las personas al mundo del mezcal. Tenemos un tasting room, un área específica en donde mostramos la historia de nuestra marca, los procesos de elaboración y la importancia de la certificación del mezcal. También tenemos una tienda en donde hay productos específicos de Mezcal Convite y también contamos con un restaurante, Baltasar, en donde se combinan esas dos ramas tan importantes de la cultura de Oaxaca, lo que es la gastronomía y el mezcal. Oaxaca es la meca del mezcal y en Oaxaca somos el mezcal más vendido. El año pasado vendimos más de 10,000 botellas en la ciudad de Oaxaca y a nivel nacional estamos en los mejores restaurantes y mejores bares del país. Los invitamos a que conozcan más sobre nuestro proyecto de Mezcal Convite y que vengan a Oaxaca a disfrutar de la cultura del mezcal y que prueben y comprueben la calidad excepcional con la que producimos Mezcal Convite. Bien, estamos de regreso desde Casa Convite, una casa, un espacio donde la cultura del mezcal se promueve. No es un expendio, es una institución, ya Casa Convite. Y bueno, venga, visítelos. Seguramente les interesará todo el proceso que tienen acá y en cada copa, en cada gota es una historia. Regresamos con Flavio Sosa. Flavio, PRD, ingresas directamente a la costa, ya como actividad social, Sí, político-social. Sí, así es. Nosotros desarrollamos una actividad económico-productiva en la costa, participamos en un par de procesos económicos productivos en la costa. Organizamos a productores de café que se integran a la CEPCO, la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, que fue una gran organización en su momento y que dio origen a esta organización que se llamó CEPCO, Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca. Desarrollamos lo mismo, una asociación civil en la costa que agrupaba a distintos pueblos y comunidades, muy grande, muy fuerte. Y así como también participé como asesor en una unión de ejidos que se llamó El Despertar Campesino en la costa de Oaxaca, en alrededor de ejidos que estaban en el municipio de San Sebastián, Izcapa. Entonces, estas tres experiencias de organización económica productiva, junto con la organización política que estábamos desarrollando de los pueblos y comunidades en la región de la costa, nos acercó a la confrontación política con el PRI y decidimos tomar la opción del PRD. Pero ya había bagaje o antecedentes de una lucha. Ah, claro. De una actividad económica, social. Más bien de la parte económico-productiva, las comunidades estaban agrupadas, conocimos de cerca un proceso de apicultores también, conformaron una cooperativa, o sea, teníamos una experiencia económico-productiva, estoy hablando de 88, 89, 90, 91, Bien. ¿no? Por un lado, y por el otro lado, yo venía de la Universidad Autónoma Chapingo, y ahí en ese momento era una universidad democrática, con una vida de mucho debate político, ideológico, con composiciones cargadas de ideología, con asambleas universitarias muy intensas, con debates universitarios muy intensos. Escuela. Realmente una universidad, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que ahí tuvimos una formación también político-ideológica que nos llevó a tener una posición clara, política e ideológica en lo subsecuente. Después de la costa. Después de la costa me vengo para formar el PRD en todo el estado. Ok. Yo llego a ser secretario de organización del PRD. Creo que fue una secretaría colectiva. Teníamos una presidencia colectiva, participó en el primer congreso estatal del PRD, el primer congreso nacional, por supuesto. Creo que tiene una dirección colectiva el PRD y parece que la propia secretaría de organización era colegiada. Yo representaba a la costa, digamos,
en la parte organizativa del PRD. Entonces, de ahí cuando las cosas se complican para sostenerme económicamente en la región de la costa, me vengo a la ciudad de Oaxaca y de acá me muevo a todo el estado. Entonces recorro la Mixteca, recorro la Cañada, parte del Istmo de Tehuantepec, mucho valles centrales, una buena parte de la Sierra Sur, organizando el partido y en distintas regiones, en todas las regiones del estado. Mucho activismo político. ¿Y la familia? ¿En qué momento dices, bueno, creo que es momento de formar una familia? Bueno, desde que estamos en la costa, yo vivo con la mamá de mis hijos, tenía a mi hija mayor, luego ahí nace mi segunda hija y desde entonces ya tenemos una familia, ¿no? ¿Nunca te reclamaron? Pues siempre hay reclamos, ordinariamente, ¿no? Pero también la actividad política requiere de mucho tiempo, de mucha... ¿Se sacrifica la familia por la actividad política? Pues no es que se tenga que sacrificar, sino que yo creo que... ¿Cómo compaginas esas dos partes? Yo creo que yo no podría decirte que soy un padre ejemplar, ni mucho menos. Por supuesto. La crítica más severa que he enfrentado, ahí está una novela que recientemente escribió mi hija. Ahí pueden observar la crítica que hace mi hija a esa etapa de la vida. Y digo, ahí está un testimonio de mi hija de su propia lógica, pero... Cuando la dices, ¿cómo se llama esa novela? Orfandad. Cuando la leíste, ¿qué sentiste? Pues mucha emoción, porque es una bellísima novela. Bueno, me gustó mucho. Pero en ese momento, cuando te reclaman. Pues es que somos humanos y es que no somos ejemplo de nada. Okay. O sea, sería vanidoso, absurdo, torpe colocarse como un padre ejemplar o como un ejemplo de nada. Nosotros no somos ejemplo de nada, pues, ¿no? Claro. Entonces, de lo que no se debe de hacer. Bueno, de ninguna manera, o sea, yo no me pretendo presentar como ejemplo de nada. Tengo el cariño de mis hijas e hijos y entonces, pues, con eso me hace estar contento, ¿no? Tengo una muy buena comunicación con ellos, entonces eso. Y por supuesto que debimos dedicarle más tiempo, tal vez, ¿no? Sí. Pero también hay una realidad. El país estaba enfrentando un momento muy duro. Sí. Y pues también requería del tiempo completo, ¿no? El tiempo completo. La sociedad, los grupos, los colectivos en los que ha participado Flavio Sosa, ¿qué le pueden recriminar o qué le pueden agradecer? No sabría decirle, he recibido todo tipo de críticas y todo tipo de reconocimientos. Puedo sonar vanidoso, pero en la calle mucha gente me saluda, me abraza y me dice que me quiere. Si pones en una balanza, pues ¿está equilibrado? Yo estoy muy contento. O sea, yo vivo todos los días a pie, no me muevo con guardias. Soy parte de un gobierno, no tengo autos de lujo. Hay mucho ruido en redes sociales permanentemente, ¿no? Cuando tiene uno una declaración que es relevante, pues hay mucha crítica. Pero cuando vas a la realidad, pues la crítica se cae, ¿no? O sea, desde las estupideces que te acusan que porque supuestamente cargas una joya en el pecho colgada, cuando que es absolutamente falso, es una cosa de fantasía o alguna aleación que parece brillar, pero pues... No falta, todo lo que brilla es oro. No falta algún tonto que dice que es oro, pues, ¿no? Y dice, miren a Flavio, está enjollado. Pues digo, absolutamente falso. Y a mí me han querido investigar, me han querido acusar de cuánta cosa. Hubo un tiempo en que me decían que yo tenía muchas concesiones de taxis. No tengo una sola. ¿Ni en San Bartolo? Ni en San Bartolo siquiera. Alguna vez tuve una, sí, claro, por supuesto. Alguna vez tuve una. ¿La manejas o nada más? No, o sea, obtuve una concesión. Cuando hacíamos mucha gestión, obtuve una concesión de taxi. Eso tiene muchísimo tiempo. Al poco tiempo, cuando viene el conflicto, simplemente me la cancelaron. O sea, cuando viene el conflicto de 2006 me la cancelaron y ya. Punto. Entonces digo, eso. Y de ahí en fuera, pues, ¿de qué me pueden acusar? Vivo como vive una persona normal, sin ninguna riqueza, sin cuentas bancarias. La única cuenta que tengo es donde me depositan mi nómina y punto. Entonces, no vivo con lujos, no me interesan y pues la gente lo observa. Te acusan de una cosa en las redes sociales y la gente observa que eso es falso. O sea, se cae pues la crítica, ¿no? Le han buscado que
que en el movimiento recibí dinero, o Ulises Ruiz ha llegado a decir, ay, que me pidió dinero, digo. O portafolios. Portafolios, digo, me da mucha risa, me causa hilaridad, porque si hubieran tenido una sola prueba, por supuesto que lo hubieran mostrado hasta el cansancio. Sí, claro. Digo, invirtieron así, millones de pesos invirtió el gobierno de Ulises Ruiz en construirme una imagen de violento y de que estaba usando incendiario, ¿no? De incendiario. Entonces es normal que alguna gente se quede con esa idea, ¿no? Uh-huh. Pues porque hubo una inversión. ¿Recuerdas El peligro para México, no? De Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Bueno, algo similar. Cierto día yo había salido de la cárcel. De la cárcel. Estuve 18 meses en la cárcel. Estuve en una cárcel de máxima seguridad. Salgo de la cárcel y a los pocos meses encuentro espectaculares en todo el estado, en toda la capital y en valles centrales, con mi imagen, diciendo que soy un peligro para Oaxaca. Entonces vengo, creo que para el centro a dejar a mi hija a la escuela, cuando veo el espectacular, espantoso, ¿no? Pero ahí está, una inversión millonaria. ¿Cuánto cuesta un espectacular? ¿No? Para que te paguen, que si yo, 30, 50, no sé cuántos pagaron. Bueno, después uno pregunta y se entera de dónde salió el dinero. Fue una señora que era directora de CorTV, le comisionaron, invirtió dinero del gobierno para hacer eso. Así como pagaron campañas en la televisión. ¿Cuánto les costó el noticiero de López Dóriga la noche de mi detención, en horario estelar? ¿Cuánto les costó? ¿2 pesos? Pues por supuesto que no, ¿no? ¿Cuánto les costó que me hayan transmitido por todas las televisoras? Pero ¿en qué momento emerges como la figura, digamos, representativa del APO? ¿En qué momento? Pues cuando era un colectivo, ¿no? Y de repente ya no es Flavio. Bueno. Don Flavio, dijo el difunto. Pues porque estaba en las mesas de diálogo con don Carlos, ¿no? Y y platicábamos y éramos 28 los integrantes de la mesa de diálogo. Éramos 14 del magisterio, 14 del APO. Y bueno, pues a mí me ubicaban como el principal, como la principal figura, pero era falso porque en realidad éramos muchos los que dirigíamos el movimiento. Digo, para mí es un honor que digan que dirigí la APO. Uy, qué honor, me hubiera gustado, ¿no? No fue así en realidad. Eran muchas mujeres dirigentes, muchos jóvenes dirigentes, muchos. O sea, fue un movimiento que agrupó a miles de jóvenes. Y por supuesto que esos jóvenes no me reconocían como su líder. Sí, eras parte del movimiento. Era parte del movimiento y nada más, era uno de sus voceros. Y había muchísimas mujeres. Quizás por la robustez, ¿no? Brillantes, o sea, muchas mujeres brillantes, inteligentes, que ocuparon, bueno, que tuvieron los micrófonos de la radio durante meses, ¿no? Muchos, la doctora Berta, por ejemplo, ¿no? Okay. Estuvo al frente de los micrófonos de Radio Universidad y de otras estaciones de radio que tuvimos. La Ley, en la estación de radio La Ley, estuvieron varios compañeros al frente, día y noche en el micrófono. Cuando tomaron los... Día y noche en el micrófono. Y digo, pues eran muy conocidos. Sí, por supuesto. Pero el Estado se ensañó conmigo y con mis amigos. Fuimos los últimos presos en salir de la cárcel. ¿Qué te...? Habría que preguntarse por qué, ¿no? Exactamente. Digo, pero eso hay que preguntarse a los que se ensañaron conmigo. ¿Por qué tanta Quede en la cara, ¿no? A ver, un día de esos vamos a buscar y a entrevistar, por supuesto que lo haremos. ¿Qué mantuvo viva la esperanza de salir 18 meses en la cárcel, de máxima seguridad? Pues la movilización de la gente, el reclamo popular, el reclamo de los intelectuales y académicos de este país para que yo saliera libre. ¿Hubo algún libro que te haya acompañado? Muchos, digo, muchas gentes. Ahorita no se dice, me da risa algunos artículos basura que se publican, donde pretenden descalificar un movimiento, cuando hay decenas de libros sobre la APO, decenas de tesis académicas sobre la APO. Okay. Libros que han, el Colegio de México, la UNAM, la UAM, periodistas extranjeros, tesistas de universidades extranjeras han estudiado el movimiento. El propio de Sousa Santos, me parece que sí, el señor de las epistemologías del sur, ahorita recuerdo su nombre, dice que la Comuna de Oaxaca fue más importante que la Comuna de París. Ah, caray, de ese grado. Así dice, eso dice el investigador latinoamericano, ahorita recuerdo su nombre. Digo, es una referencia en el movimiento social. Bueno, hubo un movimiento que se llamó Occupy Wall Street,
en Nueva York, en el corazón de Estados Unidos, que manejó propaganda que decía que usaban técnicas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. O sea, se exportó este... Digo, es un referente mundial y algunos tontos pretenden descalificarlo, ¿no? Decir, ay, que el revoltoso, el incendiario. Digo, como si el pueblo de Oaxaca, como si los miles de personas que salieron a las calles se hubieran dejado manipular por una persona. Eso es absolutamente falso. Es pensar que los pueblos y comunidades que se sumaron, pues eran gente manipulable. Pues absolutamente falso. Había centenares de líderes en el movimiento. Pero en lo personal, ¿qué libro te acompañó? En lo personal, libro, ¿qué lectura? Muchos ¿Qué libros, literatura? muchos libros. En la cárcel tuve la oportunidad de leer casi la obra completa de Octavio Paz, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Mucha poesía. Alguna vez dije que la poesía me salvó la vida. Y efectivamente a mí me gusta leer mucha poesía y me acompañó en la cárcel. Porque estuve 10 meses en una cárcel de máxima seguridad. Ahí tuve pocos libros, pero luego estuve 8 meses en la cárcel de Cuicatlán de Oaxaca, y ahí sí ya podía tener muchos libros. Por ejemplo, en una ocasión llegó a visitar el maestro Francisco Toledo y me llevó 8 libros bellísimos, escritos casi todos por premios Nobel. Ok. Entonces digo, es una maravilla. Es una maravilla. Agradecido eso. con ese Por tiempo. supuesto, ¿no? Es una maravilla poder tener ese privilegio de estar platicando horas con el maestro, ¿no? Con el maestro y que Carlos Monsiváis te diga compañero, ¿no? Sí. Y que diga yo soy de la APU, Carlos Monsiváis. Y que El Señor de los Gatos. y que intelectuales y académicos hayan pedido tu libertad, que grupos de rock internacional hayan pedido tu libertad, que se hayan reunido firmas en distintos países del mundo, que en 26 países del mundo se hayan dado procesos de movilización en solidaridad con la APO, de la cual tú eras parte, pues por supuesto que es un orgullo, porque entiendes la relevancia histórica que tenía ese movimiento. Sí. Y entonces, Estás por por las supuesto que no estás solo. Así es. Por supuesto que no estás solo, estás más que acompañado. Solos están quienes se enriquecieron con el poder, quienes hicieron negocio con la ciudad administrativa y ciudad judicial. Creo que los oaxaqueños sí saben que en Oaxaca se robaron miles de millones de pesos del gobierno de Ulises Ruiz, que dejaron más de 20 hospitales abandonados a lo largo y ancho del estado, que dejaron al sistema de salud en quiebra, que construyeron un negocio para 25 años, que fue esa ciudad administrativa y ciudad judicial, que los oaxaqueños tuvimos que pagarla. Claro. ¿No? Por muchos años. Y para que no se tuviera que seguir pagando, se tuvo que agarrar dinero de la deuda y pagarla, para que ya no estuviera sangrando durante más tiempo al gobierno del estado. Entonces, digo, se saqueó el gobierno durante la etapa de Ulises Ruiz brutalmente, y todavía por ahí anda el muerto ese. ¿Hay muertos que no hacen ruido? Pensando que puede hablar, ¿no? Pero es un cadáver político, pues un cadáver que apesta, ¿no? El problema con los muertos es que no saben que apestan, y ese es un cadáver que apesta. Entonces es un cadáver putrefacto que anda por ahí haciendo como que está vivo. Para finalizar este breve segmento, ¿me puede contar la historia de cuando le alza la mano a Vicente Fox? ¿Cuál fue la coyuntura? En el año 2000, bueno, lo que pasa es que yo estoy en el activismo del 1988 al día de hoy, de manera casi de tiempo completo. Del 83 al 88 con participaciones aisladas, esporádicas, muy localizadas, ¿no? Sí. Digamos, cuando se da el año 2000 y se da la elección, la tercera oportunidad de Cuauhtémoc Cárdenas, sí, el propio Cuauhtémoc Cárdenas convoca a formar un frente para derrotar al PRI. Lo hace en Acapulco, en una convocatoria pública. En su primera aparición pública como candidato a la presidencia por parte del PRD, él llama a una coalición con el PAN para derrotar al PRI. Y ahí afirma que la única manera de derrotar al PRI es haciendo una coalición con el PAN. La convoca Cuauhtémoc. Y llama Cuauhtémoc Cárdenas a conformar una plataforma de gobierno para la transición. Los dos partidos se reúnen,
construyen una plataforma, la acuerdan, y cuando está a punto de darse la coalición, no se pueden poner de acuerdo en cómo elegir al candidato. El PRD quería que el candidato fuera Cuauhtémoc Cárdenas, el PAN quería que fuera Vicente. Los dos empecinados con su candidato. Y entonces el PAN propuso que eso se hiciera mediante una encuesta y el PRD mediante unas elecciones internas o primarias como en los Estados Unidos. Entonces, como no hubo acuerdo, cada quien se va por su lado. Entonces, así como en Oaxaca algunos llamamos a derrotar al PRI como un paso necesario para transitar a la democracia, el PRD finalmente decide quedarse y no sumarse, porque no aceptó el PAN sus condiciones. Bien. Y entonces yo no fui el único que llamó a votar por Vicente Fox, fuimos muchos. Efectivamente fue un error. Alguna vez platiqué de esto con el presidente López Obrador. Sí. Y me dijo, hay errores que se convierten en crímenes, Flavio. Y yo acepté que habíamos cometido un error que pudiera considerarse un crimen. Eso fue en el año 2000. Y entonces, buena parte del PRD nos sumamos a la derrota del PRI, porque había que acabar con el régimen de partido de Estado. Quienes no padecieron el régimen de partido de Estado no van a entender de lo que estamos hablando. En este país, nada se movía sin la voluntad del PRI. Sí. En Oaxaca teníamos más de 70 años con gobiernos priistas, totalitarios. Sí, totalmente. Y entonces había que romper ese círculo. Esa era la justificación o la explicación. Y por eso fue que tuvimos que sumarnos a este personaje que ahora es absolutamente impresentable. Eso fue lo que sucedió en el año 2000. Pero en esa trayectoria, ¿no te ha pesado ese error? Por supuesto que pesa, ¿no? Por supuesto que pesa. En el año 2006, cuando se conformó la asamblea, pues mucha gente me lo reclamaba. Pero cuando observaron mi trayectoria, mi compromiso con el movimiento, mi firmeza, creo yo, porque preferí irme a la cárcel a claudicar. Preferí el riesgo de poner en peligro mi vida a traicionar. Pues se dieron cuenta que yo no estaba jugando. O sea, que somos parte de una generación que se jugó la vida porque en este país hubiera una transformación. Nosotros nos jugamos la vida. A mí me tocó levantar cadáveres de compañeros que cayeron luchando porque hubiera democracia en este país. Se nos ha olvidado. En distintas regiones, En distintas regiones. Compañeros de la costa, compañeros del Istmo, compañeros de la Mixteca, compañeros de la Cañada. Cuadros valiosísimos que se jugaron la vida creyendo que en este país se podría lograr una transformación pacífica. Fueron asesinados, ¿no? ¿Tenemos corta memoria? ¿Nos hemos olvidado? Lo que pasa es que vivimos la instantaneidad, la fugacidad de las noticias. Si tú le preguntas a la gente qué pasaba en Oaxaca en la década de los 90, ¿no? Si les preguntas que si saben que antes de que hubiera este movimiento contra Ulises Ruiz, algún gobernador cayó con anterioridad, pues pocos lo recuerdan, ¿no? Si se ponen a leer un poquito o van a la hemeroteca, pues podrán descubrir que antes de que se pusiera en jaque a Ulises Ruiz, Sánchez Cano cayó Zárate Aquino, sí, por la movilización popular. O sea, este es un estado rebelde. Por naturaleza. Por naturaleza, por supuesto, y cuestionador. Entonces te dicen, es que cuestionan mucho al actual gobierno. Pues, digo, estamos... Sí, no hay razón de ser. Estamos ¿no? disfrutando de una libertad por la que luchamos nosotros. Uh-huh. Y ahí pues yo los invito a que disfruten de esa libertad. Por eso dimos la vida. Por eso jugamos la vida, porque hubiera esa libertad de poder criticar al poder. Claro. Poder criticar al poder. No se podía. ¿Y ahora cómo tomas esas críticas al poder? Pues normales, o sea, debe ser parte de la normalidad. ¿Tú te enojas? ¿Te molestas? Pues a lo mejor te molesta alguna cosa, ¿no? Un exceso, ¿no? O alguna grosería, pero hasta ahí. Pero lo tomas como de quien viene, ¿no? Hace unos días por ahí un oreja de gobernación, perros de oreja les decíamos nosotros. Sí, sí. Oreja de perros también. Oreja de perro, pues se atreve a decirme incendiario, te daban millones de pesos en bolsas de basura, me da mucha risa, ¿no? Pues lo tomas como de quien viene, pues. Por supuesto. Pues digo, el tipo se dedicó a ser un agente que
se dedicaba a inventar historias fantásticas para cuestionar a los opositores. Digo, X. Pero ese tipo de historias luego construyen, ¿no? Hace unos días, fíjate, un amigo me felicita con un video. Con un video. Por tu de mi cumpleaños. ¿no? Sí. Felicita con un video de mi cumpleaños. Felicidades a mi camarada. Y en el video estoy frente a un pastel y está tocando, creo que un trío atrás de mí, ¿no? Me están tocando las mañanitas. Mis amigos, mis amigas. Pues que había tenido una gran pachanga con dinero público. Me da muchísima risa, ¿no? Me da muchísima risa. Porque es un video que un amigo que me quiere y que yo lo quiero mucho lo subió. Y de ahí lo tomaron. E inventan una historia que alrededor se sospecha que hay recursos públicos. Me da mucha risa, ¿no? O sea, bueno, se comenta que el comentario de Flavio fue de que por eso no se permiten celulares. Ajá, y bromeando, ¿no? Sí. Bromeando, no, quítenle, no dejen entrar los celulares. Bromeando, estamos bromeando. Es una fiesta. Por supuesto. Es un convivio, ¿no? O sea, digo, es como si estoy contigo, pues hago una broma. Entonces, hago una broma. Alguien dice, llamen a la prensa, ¿no? Alguien dice, llamen a la prensa. Yo digo, no la dejen entrar. Por eso en la APO no los dejábamos entrar. Quítenle los celulares. Estamos jugando, están las carcajadas ahí a la vista de todos. Es una fiesta de cumpleaños. Sí. Digo, no fue una fiesta en un elegante salón. Me da mucha risa. Eso. Bueno, pero una casa... Digo, sí, esa es la forma de cómo te quieren inventar historias que se caen. O sea, no soportan una pequeña revisión. Se caen, no tienen con qué molestarte, ¿no? Muy bien. Regresamos a Charlas con Filtro. Estamos platicando con Flavio Sosa Villavicencio. En lo profundo de las montañas zapotecas se encuentra San Baltasar Guelavila, Oaxaca, un lugar mágico rodeado de cascadas y manantiales. Tierra milenaria donde crece una extensa variedad de agaves silvestres. Manos expertas protegen este terreno sagrado. Manos que cosechan y siembran el agave con el que se produce un mezcal artesanal hecho cuidadosamente. Los mezcales de la familia Convite reflejan experiencia y conocimientos ancestrales en la dedicada tarea de destilar agaves. Cada botella es un ejemplo de pasión y destreza. Cada una es la muestra de una antigua tradición y de la tierra que vio crecer la planta. Mezcal Convite es compartir, festejar, tradición y sabor. Bien, estamos de vuelta, amigas, amigos. Agradecemos muchísimo que nos sigan, que nos ven, que nos den like cada que nos vean. Seguramente vamos a tener exponencialmente un buen número ahora cuando salga esta charla, que interesante, con todos los puntos de vista que conlleva el platicar con Flavio. Tenemos el gusto de contar con su deferencia desde hace muchos años. Bueno, ya les platicaremos esas anécdotas. Flavio, estamos de regreso. ¿Recuerdas aquella carta a Su Majestad Sofía I? Ya no te acuerdas, pero era activismo sí, político. Claro, sí. ¿Cómo ves el futuro de Oaxaca? El futuro de Oaxaca, yo creo que el presidente López Obrador sentó las bases de un desarrollo para nuestro estado. Estamos creciendo económicamente más que Nuevo León. Tenemos la gran responsabilidad de sostener ese crecimiento económico. ¿En qué parámetro En las mediciones económicas que hacen el Banco de México, las mediciones económicas que hace el propio INEGI. Cuando se habla de que millones de personas salieron de la pobreza, Oaxaca es uno de los estados que más impacto tuvo con esa política social del presidente López Obrador. Y cuando tú preguntas por qué sucedió eso, pues observas la millonaria inversión en Oaxaca que hay con las dos carreteras que se concluyeron, las dos vías rápidas, la de la costa y la del Istmo, porque se nos olvida que antes de López Obrador, para ir a la costa de Oaxaca, teníamos que transitar por lo menos 6 horas. Sí, más de 20 años estuvieron en construcción estas dos. Y luego, para ir al Istmo de Tehuantepec, teníamos una única vía, por la cual te tenías que trasladar también 5 o 6 horas, ¿no? Y entonces se construyen 2 vías rápidas, pero no es nada más las 2 vías rápidas, son carreteras a más de 200 municipios, a cabeceras municipales.
Pero no es solamente eso, son programas sociales. Y no es nada más eso, es el aumento del salario mínimo en todo el país, el control de la inflación, el desarrollo del proyecto transísmico. Y si eso lo complementas con las políticas sociales del actual gobierno, entonces se forma un círculo virtuoso que le permite al Estado desarrollarse. Y si te además observas que en Oaxaca se está desarrollando el principal proyecto geoestratégico de América Latina, me refiero al corredor interoceánico, pues estamos hablando de una gran posibilidad de desarrollo, controlado por el Estado mexicano. Pero también implica muchos riesgos, ¿no? Por supuesto que eso tiene un impacto, pero la política social está ayudando de una manera importantísima. Mientras en los gobiernos como el de Felipe Calderón o el de Peña Nieto los jóvenes eran criminalizados, mientras Felipe Calderón inventa una guerra contra el narco, el presidente López Obrador le da beca a los jóvenes estudiantes. Y el gobernador Salomón Jara les da inscripción cero en bachillerato. Y les da mi primera chamba al salir de la universidad. Y les da la tarjeta joven. Y entonces se abre una oportunidad para los jóvenes. Y eso los jóvenes se dan cuenta. Los jóvenes se dan cuenta. Porque los jóvenes reciben su tarjeta, su beca Benito Juárez. Okay. Y ahora ya hay becas para las primarias. Y becas para las secundarias. Y becas en las universidades. Y entonces, cuando ya hay un panorama un poquito más certero, cuando hay un desarrollo económico, cuando la gente de las cabeceras ya puede sacar sus productos, pues por supuesto que hay problemas. Estamos hablando del estado más desigual del país durante muchos años, todo el siglo pasado. Que aún falta por equilibrarlo, ¿no? Por supuesto, pero cuando empiezas a dar pasos en firme, pues dices, le corresponde a los gobiernos, tanto al actual como a los que sigan, que esto vaya cambiando. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Tú le recriminarías algo a Andrés Manuel? Pues tal vez muchas cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Podría hacer una crítica al tema de que no se atendió debidamente el problema de la seguridad, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, pero el presidente López Obrador estableció metas y las cumplió, ¿no? Estableció metas y las cumplió. Logró llevar una relación con los Estados Unidos que fue muy difícil con Trump y que ahora estamos viendo lo complejo que es llevar la relación con Trump, lo está viendo la presidenta Claudia. Y tú podrías reprocharle, ¿por qué no encabezó a los países de América Latina? Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, tenemos un tratado comercial. ¿Y por qué no rompió el tratado de libre comercio con Estados de América del Norte? Pues porque se cae la economía. No te puedes pelear con la cocinera, ¿no? A final de cuentas. Digo, estás hablando de que el sistema económico internacional te tiene atado de alguna manera. Sí. ¿No? Y entonces no puedes romper ese tipo de acuerdos así de la noche a la mañana porque el presidente Trump dijo una barbaridad como las que dice todos los días. Y entonces, digo, el presidente López Obrador tiene una visión de estadista. ¿Tú eres autocrítico? Pues pretendo serlo desde que voy en la universidad, desde que estuve en la universidad. Nosotros nos formamos en la izquierda y la izquierda tiene que ser autocrítica. Si no, no es de izquierda, ¿eh? Pero parecería que hoy día muchos ya se montan en el oropel y los ideales de la izquierda como que se rebasan por la derecha, ¿no? Mira, la izquierda tiene apenas 6 años gobernando este país. Y en Oaxaca apenas 3 años gobernando este estado. Y entonces... Pero tiene mucho tiempo incubada para llegar a ser. O sea, sí, a lo que voy es, digamos, si en ese tiempo no hemos aprendido los 6 años de López Obrador y el otro año de Claudio Sheinbaum, que necesitamos revisar todos los días y todas las noches, qué estamos haciendo mal, pues quiere decir que no vamos a durar mucho tiempo. O sea, que la sociedad nos va a rebasar. Así de sencillo. Okay. ¿No? Y cuando nos cuestiona, pues tiene toda la razón en cuestionarnos. Cuando nos exige cuentas, tiene toda la razón en exigirles, porque así lo exigimos nosotros y porque así debe ser. No, porque el dinero no es del gobierno, es del pueblo. No. Pero bueno, ahora hay lujos extravagantes en muchos personajes de Morena que ¿en qué momento se extraviaron? Yo creo que esos compañeros... ¿Te gana el poder? Pues mira, el presidente López Obrador dice
que el poder a los inteligentes los marea y a los tontos los vuelve locos. Yo creo que no. Yo creo que no, yo no coincido con eso. Yo creo que el poder te muestra tal como eres. Simplemente te desnuda. Y entonces, para conocer al hombre hay que darle poder. Así es. Y cuando tienes un poquito de poder, quienes creen que tienen poder, porque para mí es un micropoder, eso no es poder realmente. Poderosos los hombres económicamente fuertes. Esos son los verdaderamente poderosos. Con dinero y con decisión. La gente que está en el gobierno solamente son administradores, y algunos malos administradores. O sea, ni siquiera son poderosos, porque ni siquiera es su dinero. Malos administradores. Malos administradores algunos que están en el gobierno. Luego entonces, el poder lo que te hace es desnudarte, mostrarte tal como. Así como te ven cuando supuestamente tienes poder, así es como eres. No era como decías que eras. El vestido del rey. Digo, el rey va desnudo, o sea, siempre vamos desnudos ante los ojos de la gente. Dicen, mira cómo es este tipo, ¿no? Mira, se mueve con guaruras, se mueve, le gusta la parafernalia. Pues así era. Nada más que decía que no. Podía. ¿No? Sí. ¿No? Entonces digo, eso. ¿Cuál es tu relación con el ingeniero Salomón? Pues de amigos. Sí. ¿Cuántos años tienes amistad? Pues empezó como por 1986, 87 como amistad. ¿Le recriminaste algo a Salomón en algún momento? Todo el tiempo nos hemos recriminado cosas así. Nos discutimos, somos amigos y los amigos discuten. Por supuesto que discuto con él, pero con respeto, pues a él lo eligió la gente como gobernador. Claro, o sea, cuidando las formas, ¿no? Por supuesto, pero discutimos. Él es una persona que habla con nosotros como gabinete. Es un gobernador que por lo menos cada semana se reúne con su gabinete. Y si los secretarios no hablamos en las reuniones de gabinete, pues ya es problema de los secretarios. Bueno, hay muchas cuestiones que de repente pareciera que no le ayudan, ¿no? Y que él tiene que echarse todo el gabinete para caminar. Yo creo que hay muchos compañeros, compañeras que están haciendo un gran esfuerzo desde sus secretarías, pero efectivamente el Estado es muy complejo, ¿no? Para gobernarlo, y no solamente para gobernarlo, sino para sacar adelante ciertos sectores. El gobierno de López Obrador tuvo un gran problema. Era un gobierno que nació, estuvo un sexenio y tuvo que enfrentar una pandemia. Ok. O sea, una situación verdaderamente difícil que paralizó las economías de todo el mundo. Sí. Y la mexicana no fue la excepción. Y por supuesto que eso tuvo impacto en todos los estados. Y Oaxaca es un estado que estaba el sistema de salud deshecho. Y entonces todos los días se está trabajando para reconstruir ese sistema de salud. Y cuando hablo de sistema de salud me estoy hablando de una cosa integral. Que recordemos que anteriormente el sistema de salud mexicano tenía una época dorada, digamos, en la cual tenía desde los centros vacacionales del IMSS. Sí. Tenía centros culturales, porque se veía la salud no solamente como una ausencia de enfermedad, sino como un proceso integral. Entonces el IMSS era una institución muy fuerte, el ISSSTE llegó a ser una institución muy fuerte, hasta que llegaron los neoliberales y pum, vale, ¿no? Le querían privatizar la salud, por poner un ejemplo. Había muchas escuelas internados, sí, y la educación recibía recursos. Y llegaron los neoliberales y de la misma manera, ¿no? Empezaron a controlar todo a sangre y fuego. Y entonces ahora se trata de reconstruir un Estado que además la sociedad está reclamando que tenga que ser un Estado diferente. Por ejemplo, hoy tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigida por un abogado indígena, mixteco. Y entonces tú esperas que ahora se mire la justicia con otros lentes, con los lentes de un sector de la sociedad que había sido históricamente marginado. A todo esto, desde la Secretaría de Cultura, ¿cómo se apoya o cómo se impulsa esa transformación o ese cambio que quieren hacer? Bueno, nosotros primero tenemos que estar claros en la Secretaría de Cultura que somos parte de un proceso nacional, ¿no? Uh-huh. Y que busca la transformación. Y luego parte de un proceso estatal. Estaríamos en un error si pensamos que desde la Secretaría de Cultura y Artes vamos a cambiar el estado de Oaxaca. Por supuesto que no. Pero entonces tenemos que contribuir decididamente. Pero es un factor, ¿no? Pues tratamos de jalar.
y de jalar para la izquierda. Ujú. Digo, no me ando con cosas. Yo lo Sí. digo con mucha claridad. Nosotros de la Secretaría de Cultura tratamos de jalar y de jalar para la izquierda. Y nos tocan tareas que no siempre son fáciles de lograr, ¿no? De lograr. ¿Cómo cuáles? Digo, por poner un ejemplo, la Guelaguetza, ¿no? Durante muchos años criticamos el proceso de Guelaguetza, cómo se había venido dando, cómo se ha tratado de homogeneizar a las culturas, cómo se ha tratado de folclorizar a los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces ahora es un proceso que hay que revertir. ¿Cómo lo reviertes? Para que buscar lo genuino. Buscar lo genuino. Buscar la ritualidad de nuestros pueblos y comunidades. Y tratar que eso sea lo que prevalezca. Y que no sea la prioridad la atracción turística, sino la prioridad es que los pueblos se manifiesten tal y como son. Bueno, es que la Guelaguetza ya se ve más como un factor turístico económico, ¿no? Así lo veían los gobiernos anteriores, debe de verse de otra manera. Debe de verse como un encuentro de pueblos y comunidades que muestran su espíritu, que intercambian, que dialogan entre ellos, mostrando sus valores culturales y sus rituales. Si es así, no puede perderse por ejemplo, predomina todo el sentido de comunidad. Eso La es lo que tradición. debe predominar. Y acá vienen los bailes compuestos, por ejemplo, Flor de Piña. Esa es una tradición Ajá. reciente que la hemos adoptado en Oaxaca, Sí. que Oaxaca la ha adoptado Sí. ya como suya y que la tenemos que reivindicar. Ok. O sea, efectivamente es reciente la inclusión de la Flor de Piña, pero el pueblo mismo la ha adoptado como suya. Si tú vas a las bodas, se baila Flor de Piña. En lugar de payaso el rodeo, ¿no? Pero insisto, cultura es todo lo que el hombre produce y así se van conformando las culturas. Las culturas se van transformando en híbridas, se van convirtiendo en culturas híbridas y entonces eso también pasa con nuestras culturas. Pero tienes que buscar la autenticidad, lo más cercano a lo ritual, lo más cercano a los pueblos y comunidades que ahí participan. Y luego entonces, pues nos dicen, es que está haciendo las guelaguetzas muy largas. Pues necesitamos que participen más pueblos. Es que se están llevando mucho tiempo. Por ejemplo, la de la tarde es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, está muy larga. Los turistas se aburren, bueno, si no es para los turistas, esto es un encuentro de pueblos y de comunidades. Y seamos claros, los turistas vienen a ver algo diferente, Sí. ¿no? Y Sí, entonces, porque lo repetitivo cansa también, ¿no? sí, entonces vienen a ver qué tiene Oaxaca de diferente, por qué le atrae al viajero. Eso vienen a buscar, ¿no? No vienen a buscar lo que sale en la tele o lo que sale o lo que pueden encontrar fácilmente en una pantalla de internet, ¿no? Bien, muy bien. ¿Vodka o mezcal? Bueno, en algún tiempo he tomado algunos vodkas, pero me gusta mucho el mezcal. ¿Bailarín o bailador? Me gusta bailar. ¿Sí? ¿Cumbia? Me gusta ¿Salsa? la cumbia, me gusta la salsa. ¿Bachata? También. ¿Lambada? No, nunca pude. ¿Es un político oaxaqueño que admires? Ricardo Flores Magón. ¿O un abogado que admires a nivel nacional? A nivel nacional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Una mujer? Uy, a muchas mujeres brillantes, muchas oaxaqueñas brillantes. Podría decirte que me sorprende las artistas oaxaqueñas. Me sorprenden las artistas oaxaqueñas, las escritoras, la gente que hace música. Hay un grupo musical muy conocido que se llama Las Mujeres del Viento Florido. De Tláhuac. Y me encanta mirarlas, me gusta mucho. Pero también me sorprende el trabajo que hacen en la escuela de Sogocho. Ok. Las mujeres que están aprendiendo música en Sogocho, me sorprende. Tiene un centro de iniciación musical, ¿no? Sí, es que hay 2 escuelas en Sogocho. Ujú. Sí, un bachillerato también. Sí, es un semillero, ¿no? Musical, Sogocho, ¿no? Y bueno, intelectuales oaxaqueñas hay muchas. La propia poeta Nadia, que tiene un importante cargo al frente en la Secretaría de Cultura, la propia Natalia Toledo, que es una brillante poeta, Yasna Aguilar, que es una intelectual mije
brillante, destacada, por mencionar a 3, ¿no? ¿Poesía, novela o ensayo? Híjole, me gusta la poesía mucho, amo la poesía. Me gusta mucho la novela, por supuesto, y me gustan mucho los ensayos, particularmente los que escribe Karina Sosa. Eres su fan número 1, ¿no? No tanto así, pero sí me gusta mucho lo que escribe. ¿Poeta o poetisa? ¿En qué sentido? Un poeta. Me gustan muchos. ¿De Oaxaca? Sí. Pues un poeta de Oaxaca, por ejemplo, Pergentino. ¿Y una poetisa de corte internacional? Natalia Toledo. Perfecto. Mi querido Flavio, pues agradezco muchísimo esta charla. Espero que sea un primer encuentro de otro, porque hay mucho que contar. Pero también pues, los tiempos en internet son, pues si no los atrapamos en los primeros 5 minutos ya. Bueno, gracias. Nos Toño. olvida, Muchas ¿no? gracias. Gracias Pues, a todos. muchísimas gracias a ti. Estamos en Charlas Sin Filtro. Flavio Sosa Villavicencio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.